no ejecutar las que están represadas. Buenos días, bienvenida, por favor. Qué gusto, buenos días, Osvaldo, Pati. Buenos días. Gracias también a quien hace controles aquí en Radio Extrema y por supuesto a quienes están siguiendo ya esta entrevista. Un saludo cordial. Creo que Osvaldo ha sido muy claro al mencionar el trabajo que he venido realizando. El tiempo que queda en el legislativo una vez que empiece nuevamente la Asamblea Nacional no es un tiempo largo, no es un tiempo completo al que deberíamos estar habituados, que serían los 4 años o en este caso 2, que era el tiempo restante, sino incluso menor entre todo lo que tiene que suceder de aquí en adelante con las elecciones anticipadas. Por lo tanto, sí, no podemos llegar a hacer una serie de ofertas, digamos, numerosas, porque serían mentirosas también, sino que, como ya lo he venido diciendo, es culminar el trabajo que se venía desarrollando. Muchísimas leyes que están represadas. Creo que el trabajo legislativo debe empezar por ahí, por una agenda legislativa donde se prioricen las leyes más importantes para el país, y eso evidentemente tiene que pasar no solamente por un diálogo interno de la próxima Asamblea Nacional, sino con los distintos sectores, porque cómo nosotros entonces nos damos cuenta de qué es lo que al país más le interesa, sino dialogando con el país. Y creo que lo que se está haciendo ahora en campaña, ¿no es cierto?, cuando los candidatos estamos en contacto con la gente, no debe perderse. Claro, lo que se busca es lograr el retorno de la confianza hacia los representantes de cada una de las ciudades. Y no es sencillo. Creo que nosotros, quienes hacemos política, siempre tenemos que hacer esa reflexión. No es sencillo recobrar la confianza de la gente, no es sencillo muchas veces acercarse y conversar de estos temas que sí, tienen que ver con lo político, pero también tiene que ver con lo ciudadano. Con lo humano también. Nada de lo político pasa sin lo social, sin lo humano, sin lo ciudadano. La base de la política es esa, se ejerce política con quién y para quién. Creo que esa es la reflexión que no podemos olvidarnos, ni quienes hacemos política de esta manera, ¿no es cierto?, ya más directa, partidista, lo que fuera, organizada, alrededor de un plan, de un proyecto de país. Tampoco se le puede olvidar al ciudadano que de pronto se mantiene distante de este quehacer político, pero que es parte de. No podemos olvidarnos, y ahí tenemos que siempre formarnos, informarnos. La gente quiere ver trabajando en conjunto al Poder Ejecutivo con el Legislativo. ¿Será que las cosas cambian con esta nueva elección? Yo creería que sí. Creo que para todos esto tiene que ser un momento de reflexión y yo diría que hasta de aprendizaje. Ya sabemos qué son las cosas que pueden pasar en el país si es que no ponemos sobre la mesa, si no priorizamos sobre la mesa la posibilidad de consenso, de dialogar. Esto no quiere decir que no vayan a haber diferencias, que no vayan a haber criterios distintos. Se va a fiscalizar también, ¿no? Pero evidentemente sí tienen que haber consensos básicos que le permitan al país avanzar. Y no pensar que cuando hacemos fiscalización es una suerte de oposición al gobierno, ¿no? O de oposición extrema o de oposición por oposición, sino que es parte del trabajo que realizamos y que es una de las obligaciones que tiene la Asamblea Nacional, quizás de la que menos se habla o la que menos se conoce, porque siempre estamos pensando más en cuántas leyes, como si solamente el número de leyes o el número de reformas caracterizan un buen trabajo de la Asamblea Nacional, cuando no necesariamente es así. ¿Por qué se vendió una imagen tan nefasta de la Asamblea? No hicieron nada, dicen los vagos, y con una popularidad menor al 10%. ¿Qué le decimos a esos ciudadanos? Ellos tienen que tener esperanza en el trabajo legislativo, deben comprender que la Asamblea es parte de la democracia. Es parte de la democracia, es una función sumamente necesaria, de lo contrario no estaría reconocida, ni en este país ni en cualquier otro país del mundo. Pero si nosotros vemos los países que tienen una democracia y que además han madurado en ella, siempre hay una función legislativa que hace contrapeso a otros poderes, especialmente al poder ejecutivo. No solamente es el caso del Ecuador, pero valga aquí la pena una reflexión. Alguna vez hablábamos de esto incluso con especialistas, analistas, un poco de la política incluso internacional, y nos decían, no es el caso ecuatoriano nomás donde la Asamblea tiene de por sí ya una imagen desgastada. No importa qué tipo de asamblea sea, no importa cuáles son las fuerzas que están ahí, de por sí la Asamblea Nacional, o llámese Congreso o llámese Parlamento, en otros contextos, en otros países, siempre tiene una imagen
un poco desgastada, sea porque tenemos que entender que a diferencia de otras funciones del Estado, en esta confluyen varias tendencias políticas. Es el Parlamento, es donde se debate, es donde no lo que primero hay es ya de por sí un acuerdo, sino que primero se debate mucho. Y muchas veces eso se entiende como pelea, como bronca interna, cuando de pronto no va por ahí. Pero quizás también es de lo que más se habla, es de lo que más bombas se hace. Y cuando llegamos a cosas que son importantes, no llega con la misma importancia o con la misma bulla a la ciudadanía. Es decir, causa más impresión ustedes cuando hacen escándalo y no cuando hacen leyes. Patricia, en la Asamblea se mira la letra pequeñita, pues, de las leyes, porque no es cuestión de que llegue el Ejecutivo, presenta leyes y el Congreso ya tiene o la Asamblea tiene que aprobarlas. No, hay que desmenuzar todo y ver también la letra chica, ¿no? Porque ahí está la trampa. Claro, hasta las transitorias, que aparentemente no son tan importantes, porque a veces vamos directamente a los artículos. Bueno, ¿qué nos dicen las transitorias? Capaz que la transitoria del final del texto termina borrando de un plumazo lo que antes se hizo el esfuerzo por plantear. Entonces hay que estar muy pendientes de todo. E insisto, no es que hay una sola fuerza política dentro como para decir, bueno, esta ley está bien vista por esta bancada y ya no importa el resto, no. Siempre hay esa posibilidad de opiniones de las distintas bancadas, porque hay que tomar en cuenta que cada una tiene una visión también de país, un proyecto de país, una visión sobre el Estado. Hay quienes creen más en un Estado mucho más fuerte, mucho más presente, hay quienes creen en que más bien el Estado debe tener una presencia mínima. Todo eso confluye en la Asamblea Nacional. Entonces, por supuesto, hay debate, hay discusión, hay intercambio de opiniones, e insisto, no solamente pasa en el Ecuador, las asambleas, los congresos generalmente tienen mucha más dificultad de posicionar una imagen positiva. Esta Asamblea Nacional fue una de las que más territorio hizo y sin embargo no logró mejorar sus niveles de aceptación. Comentábamos con Patricia, y es cierto, y no lo digo por broma, o podría decir entre broma y serio, sin la Asamblea los problemas en el país subsisten, siguen, o sea, no ha sido la Asamblea la culpable, no por un lado. No han mejorado, ¿no? Ciertas situaciones tampoco. Por otro lado, en el ámbito de las noticias también, la Asamblea genera tanta cantidad de información que sin la Asamblea en este momento solo tenemos que informar que el presidente se fue de viaje. No hay que más informar, y la inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos quiere decir esa ausencia de información respecto del trabajo del Ejecutivo? Porque acabo de enterarme, ¿no? Cuánta información generaba la Asamblea Nacional y en este momento parece que hay una ausencia de información. Entonces, ya las conclusiones el ciudadano las puede sacar. Los problemas no necesariamente pasaban por la Asamblea Nacional o solo por la Asamblea Nacional. No es que el Ejecutivo no podía trabajar porque la Asamblea se lo impedía. Ya llevamos buen tiempo sin Asamblea Nacional, pero no vemos que la situación del país mejore, ni en empleo, ni en seguridad, ni que los temas de salud estén resueltos, las vías siguen hecho pedazos. Entonces, ese tipo de cosas no le competen a la Asamblea, ni la Asamblea le tiene que dar el visto bueno al presidente. El presidente solito, con su potestad como gobernante del país, lo puede hacer al coordinar y decir por dónde tienen que ir los ministerios, pero cuando no hay esa línea clara, o cada uno hace lo que puede y a su modo, porque no hay ese liderazgo que tiene que haber por parte del presidente de la República para decir, esta es la visión de país que tenemos y hacia allá tenemos que ir. Eso no lo hemos sentido. Y me van a disculpar, pero en esa ausencia de política del gobierno, la Asamblea no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros aceptamos que muchas veces la Asamblea puede equivocarse, incluso puede tener deficiencia en su comunicación. Hay radio legislativa, hay la TV legislativa, hay las redes de comunicación de la Asamblea Nacional, pero quizás nos toca llegar de otra manera a la ciudadanía, nos toca fortalecer esos canales de información, lo que fuera. Pero, sin embargo, de eso tenemos que decir que la Asamblea trabajó incluso leyes de seguridad que ahora parecían que sin ellas no se podía trabajar en temas de seguridad. No por eso han mejorado ni la inversión ni la ejecución del presupuesto de seguridad. Se mejoró la ley, ¿no?, para brindar seguridad a los ciudadanos, pero la ley se queda así en una letra muerta cuando el presidente no tiene la capacidad de invertir a lo mejor en chalecos, en carros para policías, en la infraestructura, en darles sobre todo el conocimiento, porque dicen que muchos policías no saben ni disparar.
No y la tenían formación Vamos que a la formación. necesitamos por parte de la Policía Nacional, esa depuración que se quedó en palabras, porque también hay que reconocer que la institución de la Policía Nacional tiene que fortalecerse, la institución de la Policía Nacional tiene que revisar a cada momento cómo están sus efectivos. Narcos generales, tanto en la Y no ha policía pasado como en los nada. Se ha militares. investigado, hemos Ninguno tenido está algún detenido. resultado de aquello en lo absoluto. Y eso ya pasa por una política de coordinación de seguridad, por la presencia del Estado, por un presidente pendiente de estos problemas fundamentales para el país, pero no vemos que eso haya mejorado Magister, tampoco. no es los mejores momentos para la revolución ciudadana. Tenemos un presidente prófugo. Tenemos un ex vicepresidente que está ahora gozando de la libertad pese a tener sentencias. Tenemos un sinnúmero de controversias. ¿Cómo luchamos contra aquello? Bueno, en realidad yo creo que hay discursos, hay temas, hay situaciones que se han venido cayendo en el tiempo. Nosotros siempre lo dijimos, el tiempo será quien nos termine dando la razón y termine permitiendo que se aclaren muchas cosas. Cuando hablamos de Rafael Correa como expresidente de la República, ya mucha gente ha dejado de afianzar el discurso de culparlo de algo que, como no lo pudieron culpar, tuvieron que buscar otra forma de sentencia. Pero el caso Gabela es tremendamente complicado, sin decir que el presidente o el expresidente tenga la culpa, pero están hablando ahí de militares con el rango de generales involucrados. Estamos hablando toda la comisión que integraba la compra o la adquisición de los comisión de grupos. contratación de los Estamos grupos. hablando de ministros de defensa y estamos hablando en definitiva de un gobierno que luego de lo expuesto por el perito Mesa deja muy mal parado al gobierno. A ver, yo creo que sí hay que tener mucho tino, mucho cuidado, mucha exigencia, digamos, de las cosas que de aquí en adelante tengamos que observar, informarnos, leer. Por ejemplo, respecto de este caso, porque no deja de ser un caso delicado, donde de por medio está en la vida de las personas, no dejan de ser casos delicados. Y por supuesto que lo que más deseamos es que la justicia sea tan correcta, tan transparente, que sí logre dar con los responsables, no solamente en este proceso, sino en cualquiera que el país o que el Estado esté enfrentando, donde hayan acusaciones de posible malversación de fondos, donde hayan acusaciones de corrupción, de mal manejo de fondos públicos, de este tipo de cosas. En cualquier caso, tienen que quedarse esclarecidas con los responsables, que de verdad la justicia determine. Que no se activen procesos en ciertos momentos, por ejemplo, electorales, donde algunas personas saben muy bien a quién podrían estar atacando o por lo menos dando la idea de duda, de desconfianza alrededor de figuras, porque eso también sería importante, ¿no? Ojalá ningún proceso judicial, insisto, donde la vida de las personas esté por medio, sea ocupado para otros fines, y no quiero pensar que sea ocupado para fines políticos, ¿no? Ahí sí hasta estamos el día de hoy no hay muy de acuerdo con algo usted. directo, por ejemplo, Se que activan los casos en tiempo de campaña. así es, y no vemos algo directo que realmente le vincule al expresidente Correa como el absoluto responsable de cada proceso de adquisición o de compra pública. Por eso hay equipos, por eso hay ministros, por eso hay encargados, porque a lo largo y ancho del país se tenía que trabajar muchísimo y definitivamente hay personas encargadas para. Nosotros sí, ojalá, esperamos que las cosas se transparenten, que caigan las personas que tengan que caer bajo responsabilidades reales y no que pase como lo que ya pasó con la sentencia del expresidente y que ha sido muy claro en decirlo muchísimos analistas. Hay libros, no necesariamente de coidearios políticos de Rafael Correa, que han dicho que ese caso es una vergüenza, el caso por el cual es sentencia por influjo psíquico. ¿Dónde se ha visto algo así? Peor en esta época, donde se supone que la justicia, el derecho, Claro, la jurisprudencia ha avanzado como loco, tanto, ¿no? que Pero cuando claro. no tengo de qué acusarte, por lo menos te voy a acusar Pero de es que que tiene- operabas con tu poder sobre otras personas para que las personas hay roben. mucho, Por pero favor. son muchos los casos. El Contralor Polit. Estamos hablando de el 30S, hay muertos, hay heridos. Estamos hablando de Petroecuador. Es más, muchos de los dirigentes en Estados Unidos ya reconocen que fueron parte del chantaje, del soborno. Yo no sé si llegue hacia el expresidente Rafael Correa, yo no soy juez, pero ¿cómo reaccionamos los ecuatorianos frente a estos hechos precisamente en una campaña electoral? Una vez que yo hago algún tema mal habido, ¿no es cierto? No procedo como funcionario público, no procedo de la manera que tengo que proceder, como me corresponde, sin topar ni más ni menos un solo centavo porque no es mío, es de la gente. Y me voy.
Y eso ha pasado N veces en ese gobierno y en muchísimos más. Ahora mismo ni se habla del caso de Danubio, por ejemplo. No sabemos qué han pasado con algunos funcionarios del gobierno de Lazo, casos que ya ni siquiera se hablan. Pero me voy del país. Lo más fácil es luego decir, pues, o sea, como ya me veo además libre, como además hay muchas cosas que suceden, porque una vez que las personas salen, a veces ya son captadas por el poder de turno. Ayúdame a decir esto y no te molesto más. Te dejo libre a ti, no le molesto a tu familia, puedes vivir tranquilo. Entonces, lo más fácil cuando ya estoy afuera y bien a salvo, lo más fácil es decir, yo no fui, yo caí en el chantaje, siempre fueron ellos, el gobierno de Correa, ellos eran los corruptos. Entonces, tampoco hay posibilidades de operación muy transparente, muy de confianza. Para hablar de recuperar la confianza ya no corresponde solamente al quehacer político, sino a la propia institucionalidad del país. Y ahí también creo que está la justicia. Creo que siempre va a ser bueno que hayan baños de verdad. Siempre va a ser bueno que hayan baños de verdad, no solo para un movimiento político, para el país, si queremos eso, recobrar la confianza. Pero creo que también hay que hacer un esfuerzo por exigir que en verdad los procesos caminen en justicia, no sirvan de persecución, no sirvan para poner la cascarita a alguien y evidentemente también hacernos cargo. O sea, las personas cuando hacen mal, a sabiendas de que hacen mal, evidentemente tienen que ser sancionadas. Me han gustado, son respuestas adecuadas, porque no están socapando. Rosita Belén ha dicho su verdad, ¿no? Que si hay culpables que se las sancionen, ¿no? Pero sí, lo que sí se analiza en este momento es por qué se reactivan estos casos precisamente en tiempos de campaña política, cuando han pasado tantos años y se le ha mantenido, en todo caso, en momentos políticos, los temas de estos emblemáticos. Quizás permanecen en el país, ¿no? Permanecen en debate porque han pasado años y no ha habido o no se ha identificado autores materiales e intelectuales, materiales pero incluso. Pero estos son otros actores. Evidente. La justicia que no ha funcionado. Queremos agradecer a la magíster Rosita Belén Mayorga, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Ella tiene el auspicio de la Revolución Ciudadana y lógicamente nos ha venido a comentar del trabajo que se desarrollaba, se cumplía en la Asamblea Nacional, que le vaya súper bien. En segundos, Rosita Belén, ¿cómo le fue con su candidata presidencial? Muy bien, tuvimos una agenda muy interesante porque pudo compartir además con distintos sectores, el sector de la producción, las cámaras de la producción, estuvimos con ellos. Fue un diálogo que fluyó muchísimo, al final creo que hubo muy buena impresión de lado y lado, ¿no? Este intercambio de ideas que pueden confluir además en un consenso, en coincidencias, cosa que parece que hacía falta que se quede claro que sí hay coincidencias entre el proyecto de país de la Revolución Ciudadana y también los sectores empresariales. Luego también tuvo un diálogo en Uniandes con estudiantes, ahí se dio sí una cosa anecdótica, una interpretación un poco algo de mojigata le decían, ¿no? Errada, porque claro, cuando estás con jóvenes usas a veces ejemplos muy coloquiales, muy de la cotidianidad, eso parece que fue un poco mal interpretado, ahora lo están descontextualizando muchísimo, ojalá y quienes están mal informando sobre eso dieran la información completa de todo el contexto de cómo ella usó un ejemplo y luego ante la pregunta del estudiante que parece que se quedó un poco confundido con el ejemplo, Luisa fue muy clara en comentar que usó un ejemplo netamente, una analogía, una metáfora para dar a conocer cómo a veces nos comportamos y lo necesario que es un líder, una autoridad, en este caso en el país. Más allá de eso fue un diálogo excelente, en la tarde tuvimos la oportunidad ya de un almuerzo con distintos sectores sociales, representantes de distintos sectores sociales, numeroso, con muy buena aceptación, recordando además en cada uno de ellos, en sus intervenciones, lo que ya la Revolución Ciudadana ha venido haciendo en el caso de la salud, de la educación, de la vialidad, del acceso a distintos garantías y derechos que ya tiene la Constitución, pero tienen que cumplirse, así que fue una muy buena jornada. En Quizapincha lo terminamos muy bien, con muchísima gente, con muchísima fiesta y con mucho optimismo. Hay mucho morbo también en la política, las redes sociales dicen y hacen de todo, pero bueno, no es muy creíble. Yo creo, para ser más y no salirme de contexto, creo que un 50% sí, un 50% no. Nunca se dice la verdad absoluta, nadie tiene verdad absoluta, ¿no? Y además ya vamos identificando también a quienes deforman muchísimo las situaciones que realmente pasan y ahí es preferible ni hacer caso. Cuídese mucho. Un buen día a todos y todas. Mayor gastado en vivo en el noticiero.